Antes de que Colombia fuera un país y el Cauca un departamento, el pueblo indígena Misak, que vive en ese territorio principalmente, ha estado sufriendo diferentes violencias. Desde la colonización española, pasando por políticas que negaban el derecho indígena, hasta las graves violaciones de derechos humanos por afectaciones en el marco del conflicto armado interno colombiano, han hecho que este pueblo viva en medio de una guerra continua. Las comunidades de este pueblo han podido recuperar su tierra, y con ello el concepto de dualidad, la conjunción de los esfuerzos entre mujeres y hombres para fortalecer su proceso organizativo en medio del conflicto, transmitiendo su cultura a las nuevas generaciones. Pero es importante reconocer el papel diferenciado y cuidador de la vida de las mujeres Misak, que ahora plantean un proyecto cada vez más visible y participativo para seguir construyendo una vida en medio de la guerra. Nos sintamos orgullosas de lo que somos, porque somos tejedoras de vida, que no nos rindamos, hay mucho por hacer. El conflicto armado en los territorios se está viendo en todos los lados y eso es complicado, pero nosotros como MISAC sabemos convivir porque no hemos metido ni al conflicto, o sea, en ninguno de los grupos armados, ¿no? Bueno, en el conflicto armado, pues quizás si nuestras parejas son desaparecidas, si nuestras parejas mueren en la guerra, y desde la historia de los pueblos indígenas, pues somos nosotras las que sufrimos porque nos quedamos con nuestros hijos. Hoy hay presencia de grupos armados. En mi periodo de la alcaldía municipal 2020-2023 también tuvimos presencias de otros grupos, enfrentamientos entre ellos, y donde nos tocó meter al territorio a defender esa autonomía municipal, en ese caso, para defender a la sociedad civil. Pronto culturalmente o con toda esta influencia que ha habido de la colonia, la conquista, donde pues prácticamente callan, ¿no? Callan la voz de la mujer, callan la voz del niño, y entonces quedamos como reducidas a solo obedecer, responder y no opinar. Pero en el silencio, como le digo, ya en el hogar es donde pues ella tiene la oportunidad o tenemos la oportunidad de hablar con el esposo, con los hijos, de decir que eso está mal, de que por qué no se hace de esta manera. Entonces es un dialogar que hay desde la familia, y a partir de ahí pues se ha venido transformando, diríamos nosotros, con la llegada de la escuela a estos espacios. Por los años 40, 50, donde hubo un despertar de la memoria de nuestros pueblos, los solidarios, que en su tiempo eran académicos, que supieron de estas realidades que estábamos viviendo nosotros. Entonces creo que a partir de ahí se unen esas fuerzas e inicia pues la lucha por recuperar el territorio que fue usurpado. Esa ha sido pues la lucha. Se empieza con la tierra, por eso hoy hablamos que hace 45 años, cuando se recuperó especialmente acá en Santiago, pues y gracias también a la alianza con los demás pueblos del sur, los Kamsal, los Pastos, los Nazas, los Aruacos,
y pues con el acompañamiento de ellos se inicia la recuperación de las tierras y por eso pues con el manifiesto guambiano se dice recuperar la tierra para recuperarlo todo. La mujer Misak tiene que ser tejedora en todos los espacios. Tejer en la chaga, en la cocina, tejer con la familia, con los hijos. Y hay otro que es el tejer, el tejido de las manos, o sea, lo que es artesanal. Siempre hacemos los bolsos, los tejidos, los chumbes. O sea, una mujer Misak tiene que ser de todo. El papel que juega la mujer Misak es el cuidado colectivo. Cuando me refiero al cuidado colectivo es el cuidado integral, no solo nuestra comunidad, sino nuestro entorno, el territorio, en especial los que nos dan vida, lo que son el territorio, sus ojos de agua. Para mí ser mujer Misak es fortalecer los saberes ancestrales desde la cocina. Tiene pues, que tener unos conocimientos básicos de cómo orientar la familia. Creo que esas son como las funciones, pero es el fortalecimiento de la cultura, de la identidad, de la autonomía del pueblo. Y creo que nuestro mismo pueblo, a las mujeres nos han dado ese rol de cumplir, ¿no? Con ese legado que nuestros shures, nuestras shuras nos han dejado, de que nuestra cultura perviva por muchos años. El rol de la mujer desde el espacio propio, espacio comunitario, espacio de liderazgo y el espacio de la academia se están complementando hoy por hoy, porque habemos pocas mujeres, pero hemos demostrado de que el profesionalismo no irrumpe el proceso de la cosmogonía propia, como es en el caso del pueblo Misak. Nosotras no hablamos del rol de la mujer de madre independiente, compartimos muchas acciones, aunque nosotras como mujeres hacemos las tareas que, si contamos las tareas durante el día, cuántas tareas hacemos, pues lógicamente el de las mujeres es mucho, un número mayor que el de los hombres. Creo que así en nuestra comunidad hay muchas mujeres que han resaltado el papel en la recuperación de tierras y han resaltado a las mujeres en los diferentes aspectos del proceso social, del proceso de lucha, del proceso de recuperación de tierras, del proceso de recuperación de la memoria. El proceso de mujeres actualmente aquí en la comunidad Misak Ovejas Caldono es que como estamos en un territorio pues que ha sido golpeado fuertemente el tema del conflicto armado, pues estamos buscando el proceso de paz que lo ha llamado el gobierno, y es que mediante lo que tenemos nosotros en el contexto, lo que son la medicina pues ancestral, mediante eso pues hacemos ese proceso de seguir con la construcción, o nosotros lo hemos llamado banco de semillas de plantas medicinales. Estamos en ese proceso porque desde ahí pues está la prevención del cuidado de nuestro cuerpo y el cuidado del territorio. Ellos tenían como un dicho en donde decían que pues si usted se junta con un hombre, usted tiene derecho, así te peguen, así te maltraten, tienes derecho a vivir con él y hasta morir. En el Cabildo de Guambía hubo el programa de Ishu Misak. En ese programa, pues la Mama Inés se contactó con muchas mujeres para poder ayudar a las mujeres que pues vivían en esa situación. Hubieron muchas mujeres que ahorita pues no se quedan calladas, sino que pues ellos también tienen sus derechos de reclamar, tienen sus derechos pues de que uno puede vivir feliz con alguien. En un futuro yo que las mujeres pues somos como más empoderadas, o sea, como que
no solamente los hombres son los que van a tener, digamos, una coordinación, un título alto, sino que también las mujeres podemos. También dentro de nuestros contextos se mira que decimos que vamos a reparar de manera colectiva, pero no se mira también lo individual. Entonces, como mujeres hemos venido diciendo, hay que también mirar, o sea, lo individual, hay que hacer ejercicios desde lo individual sin salirse de lo colectivo. La mujer no se sana de las situaciones que está viviendo, pues cómo le transmite ese bienestar a sus seres queridos que están cerca de su casa, que pues prácticamente la mujer es la que está más cerca de los hijos. Y es desde la huerta que les enseña a los hijos pues el saber para continuar fortaleciendo, ¿sí? Y desde la cocina, desde lo que hace, porque una mujer, a pesar de que está liderando, también está pendiente de su casa, de sus hijos, de su familia. Pues sentimos felices pues que siendo mujer podamos trabajar, y de igualmente las niñas pues que hoy están estudiando tanto acá en la sede de Monterredondo, de igualmente en la institución que es nuestra institución BTAJ, que es el Jambaló. Tenemos niñas estudiando pues para un futuro también pues que ellos puedan ocupar en sus diferentes espacios que a ellos les gusta. Tenemos que tener metas y a partir de esos sueños pues hacerla realidad, y con mucho apoyo espiritual. Nosotras como mujeres pues siempre estamos conectados con la naturaleza, siempre estamos conectados con los espíritus que siempre nos acompañan, nos guían y nos orientan. En ese sentido pues abrir los caminos. Realmente que el proceso de mujeres o el papel de mujeres pues es bastante amplio y lleva mucha responsabilidad, y esa es la orientación sobre los niños y niñas Onum Misak que tenemos en nuestra comunidad. Ahorita por lo que se ha llegado, pues, o sea, las mujeres mexicanas Misak se están olvidando de los tejidos, del trabajo del yatul, o sea, no escuchan los consejos de los abuelos, de las abuelas. Pero entonces sería bueno que escucharan los consejos y que aprendieran a tejer, a estar en diferentes espacios y no dejar de estudiar, porque ese también es otra falencia que a veces hemos tenido en la población Misak. Hay muchas mujeres que están estudiando, saliendo a estudiar, ya conocen universidad, ya han pisado universidad, hay muchos médicos, hay ya abogados, enfermeras, de todo, entonces que sigan esa profesión, pero sin perder la esencia Misak, sin perder el atuendo, sin perder el pensamiento Misak, ni sin perder el idioma nuestro. Sigamos con la mente en alto, digo yo, porque pues es seguir, porque pues cada día el tiempo que pasa se va evolucionando, y pues los de ahora ya tienen más conocimientos, o sea, entienden con facilidad. Hay que continuar, ¿sí? Que el tejido no es para hoy, hay que seguir tejiendo, hay que seguir hilando. Sí, que nos sintamos orgullosas de lo que somos, porque somos portadoras de vida, tejedoras de vida. Y pues hay que mirar las maneras, ¿no? Buscar herramientas para seguir apoyando a la comunidad. No olvidemos las memorias que nuestros ancestros nos han contado, nos han dejado. Sería muy bonito que, por más que nosotros vayamos y nos especialicemos en cualquier tema, pues no dejemos atrás el territorio.